Hola, si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y esto es Indescriptivo, el podcast en el que hablamos de las historias detrás de las marcas, para así poder conocer esos datos escondidos y curiosidades que nos ayudan a aprender el cómo crear una marca exitosa. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Pues bienvenido a este nuevo episodio. Como ya vieron en el título, el día de hoy tenemos un episodio de la historia detrás del nombre y de un lugar, una tienda que probablemente, si estás viendo esto, has visitado. Si no, seguramente lo conoces, te ha salido alguno de sus anuncios o ha sido parte fundamental de la historia de este país también. Estoy hablando de las tiendas departamentales Liverpool. Y esta historia, pues al final suena bastante común, pero tiene estas enseñanzas de, uno, cómo un negocio empieza siendo una cosa y luego se transforma en otra. Dos, cómo podemos llegar a pensar en la estructura del nombre y la historia que queremos contar sobre la marcha conforme vamos teniendo ya entendimiento de nuestro público y de nuestro mercado. Y también cómo los nombres se transforman con el tiempo, porque este no fue el nombre original. Así que, si les parece, vamos a comenzar con esta historia. Para entender el origen del nombre, tenemos que remontarnos a 1847. O sea, la verdad es que yo no sabía que era tan antigua esta historia. Yo, sinceramente, pues no conocía a partir de cuándo empezó esta tienda y cómo empezó. Fue una historia que pues dije, son de esas cosas que dices, ok, estamos acostumbrados y nunca tal vez me he cuestionado por qué se llama así necesariamente, pero quiero investigarlo. Y entonces al hacer ese ejercicio, pues fue que llegué con esta historia que te voy a contar. En esta época, 1847, México vivía en una realidad completamente distinta a la actual. Apenas nos estábamos recuperando de la guerra con Estados Unidos, el país estaba en una etapa de reorganización y mientras tanto el comercio empezaba a expandirse. Aquí es donde entra Jean-Baptiste Hebrat, un empresario francés que llega a México con una idea clara: vender mercancía importada de Europa. Que a ver, esto es algo pues que pasa todo el tiempo, ¿no? Es como alguien llega a una nueva zona y se da cuenta que cosas que tal vez son comunes o son muy tradicionales del lugar de donde viene, pues ahí no hay. Y entonces es donde ve la oportunidad de negocio. Esta historia pues ha repetido cientos de veces y sucede desde pues un continente a otro, como este fue el caso, a veces de un país a otro, o incluso a veces de una ciudad a otra. Entonces pues era algo convencional, pero recordemos que en este momento pues no había internet, no había redes sociales, no había nada de esto. Entonces conocer, porque a veces ese contexto lo damos por hecho, porque al final conocer lo que había del otro lado del mundo o incluso lo que había en otra ciudad, pues era muy difícil y llegaba a través de personas que traían esas cosas o que contaban lo que había. Ahora, pues cosas desde Europa, pues era muy caro traerlas o era muy difícil, por eso no era común y tal vez eran cosas que nada más se veían en personas de clase pues alta o muy alta. Pero bueno, este empresario francés abre un pequeño almacén en el centro de la Ciudad de México, específicamente en la calle Portales, y empieza a traer productos desde Francia e Inglaterra. Pero ahora, ¿qué tenía de especial su mercancía? Bueno, la mayoría de los productos llegaban en barcos provenientes del puerto de Liverpool, en Inglaterra, obviamente. O sea, llegaban todo de Inglaterra y de Francia y salían del puerto de Inglaterra hacia, pues, empezar su camino, no sé si directamente a México o pasaba por otras zonas, pero bueno, eventualmente llegaba a México. De hecho, la mayoría de las cajas y empaques traían sellos que decía Liverpool, porque era la ciudad de origen de muchos de estos productos. Que esto también es una historia muy común y que he escuchado en varias ocasiones. En ese momento las importaciones, pues bueno, venían en sacos o venían en cajas y estaban acostumbrados a marcar el saco o marcar la caja del puerto de salida. Incluso, por ejemplo, si lo vemos desde este lado,
hay varias historias de donde aquí en donde está el estudio, en Mérida, Yucatán, hay un puerto en una comunidad que se llama Sisal y ahí exportaban mucha sal. Los sacos venían con el nombre Sisal y se iban a Europa y pues eventualmente llegaban a Asia. Entonces en muchas zonas hasta el día de hoy a ese tipo de sal se le conoce como Sisal. Que obviamente el nombre también viene de ese lugar, pero pues como veían el nombre en los costales, pues creían que así se llamaba el producto y ya, ¿no? También recordemos, o sea, no era una época especialmente caracterizada por pues mucha información disponible. Entonces, pues si alguien decía algo, pues probablemente le creías y ya. Entonces ese pudo haber sido el caso de Liverpool. Vamos a ver cómo se desarrolló esta historia. Ebrard pensó, si todo lo que vendo viene de Liverpool, pues que se llame el puerto de Liverpool, ¿no? Que también muy común en esa época utilizar como ese tipo de nombres. De hecho, pues siempre hablamos de este tema de la historia y de las etapas que tuvieron la creación de nombres a lo largo de la historia. O sea, esta se caracteriza principalmente por ser la segunda etapa de los nombres, donde la mayoría de las personas y la mayoría de las marcas se nombraban a partir de algo específico, geográfico o cultural del lugar, ¿no? En este caso, pues fue geográfico. Los productos vienen del puerto de Liverpool, pues vamos a llamarlo el puerto de Liverpool. Porque pues tampoco era como que muchas empresas hicieran esto, eran pocas. Pero bueno, así, sin mucha complicación, nació el nombre de una de las tiendas departamentales más importantes en México. Ahora, no creas que de la noche a la mañana Liverpool se convirtió en lo que conocemos hoy. Durante los primeros años era solo un almacén más en la ciudad vendiendo telas y productos europeos. Pero con el tiempo la demanda creció y comenzaron a diversificar su oferta. Aquí era parte de lo que les decía. Muchas veces nos concentramos en ponerle nombre a nuestro emprendimiento o a nuestro proyecto con lo que estamos haciendo hoy. Pero si analizamos cualquier empresa de cualquier giro, en cualquier etapa de la vida, nos damos cuenta que prácticamente ninguna o muy pocas, muy contadas, son las empresas que empiezan de una manera y siguen con los años de la misma manera. Cambian. Entonces, no tiene sentido tratar de ponerle el nombre a nuestro proyecto conforme a lo que hacemos hoy, porque al final del día eso va a cambiar. Mucho o poco, pero va a cambiar. Es mucho más, digamos, útil tratar de tener un contexto más amplio de las razones por las que estamos haciendo esto, de nuestra visión de negocio, de a dónde queremos llegar o cómo queremos llegar ahí, y conforme a eso tratar de encontrar el nombre ideal con las otras características que ya conocemos. En este caso, un poco fortuito y por el momento cultural en el que se nombraban las cosas, pues digamos que tenía un poco de sentido al decir, bueno, no le voy a poner un nombre que hable de mis productos porque vendo varios, sino voy a hablar de dónde vienen, que es, digamos, algo que es mío, ¿no? Es como, es esta tienda que tiene productos que vienen de este puerto y que ya representa, pues, que vienen de cierta zona, en este caso, Europa. Otra vez, un poco fortuito, pero al final, pues, terminó funcionando y, pues, al principio se llamaba el puerto de Liverpool. Obviamente con el tiempo lo fueron eliminando ciertos elementos, el puerto, y se quedó solo Liverpool, cosa que pudieron hacer porque empezaron en 1847. Obviamente, una empresa que empiece en el 2025, pues este tipo de estrategias pues ya no funcionan, por supuesto. Sin embargo, podemos aprender de lo que Liverpool hizo. Ahora, en 1872, Liverpool abrió su primera tienda como tal, o sea, como la conocemos hoy en día, en la calle Palma. Ya no era solo un almacén de telas, que principalmente en ese momento lo que vendían eran telas. Ahora vendían ropa, muebles, vajillas y pues muchas más cosas que se utilizaban en esa época. Incluso recordemos, muchos de esos productos pues tal vez no se hacían en México, tal vez no se conocían y los importaron y fue la primera vez que la gente conoció cierto tipo de productos y obviamente cierto tipo de diseños. Para este momento el negocio era
tan exitoso que en 1898 se mudaron a un edificio más grande en el centro histórico, el famoso edificio de la calle 20 de noviembre. Que si no me equivoco, ese edificio sigue existiendo. O sea, creo que es un edificio como que está ahí. No estoy seguro, pero quiero pensar que sí. Entonces, de entrada, o sea, todo esto sucedió antes de 1900. O sea, esto sucedió antes de la Revolución. Esto sucedió, o sea, muy temprano en la historia de México. Sin embargo, pues para 1898, pues ya tenían pues bastantes años. O sea, ya tenían 51 años de existencia. Pero vamos a ver. Ya para inicios del siglo XX, Liverpool no solo era sinónimo de calidad y exclusividad, sino que también innovaba en la forma en la que vendían. Fueron de los primeros en México en implementar el sistema de ventas a crédito, que creo que este es uno de los aciertos más grandes que tuvo. Yo hasta ese momento no, o sea, cuando hice esto y cuando luego lo leí e investigué, pues no sabía que, pues no encontré exactamente si ellos lo inventaron como tal en México. Obviamente esto existía también en otros lados. No sé si como tal ellos lo implementaron en México por primera vez, pero sí fueron de los primeros, o por lo menos fueron los que más lo popularizaron, o más rápido lo popularizaron, que creo que es algo que detonó este tipo de tiendas departamentales, las ventas a crédito. Entonces, sí fue algo que cambió por completo la industria y que cambió por completo, obviamente, la forma en la que por lo menos los mexicanos compraban. Implementó el sistema de ventas a crédito, lo que permitió que más personas pudieran comprar sin necesidad de pagar todo de golpe, y obviamente eso incrementó pues los ingresos, sí, pero sobre todo la cantidad de clientes que conocían la marca, que visitaban las tiendas y que terminaban llevándose algo, o por lo menos iban con la intención de eventualmente llevarse algo. Esto fue importantísimo para el posicionamiento de la marca. Y es ahí donde, al final, el nombre Liverpool, con el tiempo, después de 50 y tantos, 60 y tantos, 70 y tantos años, o casi 100 años, para ese momento, pues ya estaba perdido en la historia por qué se llamaba así, o ya estaba perdido en la historia de que, pues en ese momento lo importaban del puerto de Liverpool, porque ahora importaban de otros lugares, de otras zonas. Entonces el nombre ya no tenía sentido con lo que en ese momento hacían, pero no importaba, sino se posicionó tanto ahora a lo largo de 100 años. Entonces también eso es muy relevante, porque muchas veces queremos utilizar las mismas estrategias que utilizaron este tipo de marcas, pero no entendemos que no estamos en el mismo contexto. Lo que sí podemos hacer es aprender de qué es lo que vieron y qué es lo que usaron para llegar a esas conclusiones y entonces aplicarlo al contexto actual. Crear un nombre como Liverpool, pues tal vez hoy no tendría tanto sentido, pero pensar en un nombre que englobe algo más allá de los productos o servicios que vendo, porque eventualmente van a cambiar, pues sí puede tener más sentido. O el hecho de que el nombre que tengo, pues eventualmente se pudo modificar conforme avancé en la historia, también es algo que podemos aplicar. No necesariamente acortarlo, incluso puede ser alargarlo, puede ser utilizar otros elementos que complementen ese nombre. Al final el cambio es lo relevante en esta historia. Y es que Liverpool siempre ha sabido evolucionar con el tiempo, justo lo que les decía. Por ejemplo, en los años 60 y 70, con el crecimiento de las plazas comerciales, fueron los primeros en expandirse fuera del centro histórico, que obviamente en ese momento, digo, como sigue sucediendo, pero en ese momento era más claro porque las ciudades eran más pequeñas, el centro histórico era el corazón del comercio, o sea, el lugar donde comprabas cosas. Fuera de eso, prácticamente pues eran casas, ¿no? Y pues algunos negocios, pero si querías comprar algo, o sea, todas las personas para comprar algo iban al centro histórico, en este caso la Ciudad de México, pero pues sucedía en muchas ciudades, ¿no? Abrir una tienda comercial fuera de la Ciudad de México, pues no tenía tanto sentido hasta cierto momento en el que empiezan las plazas comerciales a descentrificar el comercio. Y Liverpool fue una de las primeras tiendas grandes que dijo, vamos a hacerlo, vamos a llevarlos para allá. Desde ese entonces, cada vez más nuevos centros comerciales abrían pues en México y cada vez más grandes. Liverpool suele ser una de las primeras marcas en instalarse en esos centros comerciales. Hoy conocemos un montón de centros comerciales que tienen Liverpool y obviamente con el tiempo pues surgieron otras marcas que también copiaron ese modelo o que ya tenían ese modelo en ciudades, o sea, en países como Estados Unidos, por ejemplo. Pero pues en México, parte de la historia mexicana y del comercio se relaciona
con esto. Hoy en día, Liverpool no solo es una tienda departamental, es un monstruo del retail en México, o sea, de la comercialización de productos de terceros. Manejan otras marcas, controlan centros comerciales, tienen su propio banco, incluso tienen su propia tarjeta de crédito. ¿Recuerdan otras marcas que alguna vez estuvieron en algunas ciudades? Hoy creo que ya no existen en ninguna ciudad. Tal vez habrá alguna, no estoy seguro, pero hasta lo que encontré, creo que ya no existen, que se llamaban Fábricas de Francia. Pues Fábricas de Francia era otra tienda que eventualmente Liverpool compró y pues las fue cambiando a su propia identidad con el tiempo. Algo medianamente reciente, no tiene tanto tiempo que esto sucedió, por eso no estoy seguro si ya todas las tiendas desaparecieron o existen tal vez alguna en el país. Pero bueno, así poco a poco se fue adquiriendo nuevas marcas. Liverpool tiene más de 100 tiendas en todo México, genera miles de empleos, mueve millones de pesos todos los años. Y lo que empezó como un pequeño almacén de telas, ahora es una de las empresas más grandes que tiene este país. Entonces, la próxima vez que entres a Liverpool y veas los enormes pasillos de perfumes, ropa y electrónicos, recuerda que todo empezó con un empresario francés y unos barcos que llegaban de Inglaterra. Al final el nombre, pues sí tuvo una relevancia. Se volvió más un icono por el tiempo que tiene existiendo que por la estrategia de inicio. Pero lo que sí sirvió mucho es que no se concentrara en, ok, hoy es una tienda que vende telas de Europa, pues voy a hacer algo referente a las telas. No, sino, ok, vendo telas hoy, pero probablemente en el futuro quiero vender otras cosas. Pero todo lo que venda va a venir de este puerto, entonces le voy a poner ese nombre. También eso cambió y no lo pudo prevenir, pero tuvo más sentido eso que hablar de su producto. Al final, pues esta marca y este nombre, Liverpool, se convirtió en una marca que define el retail en México. Y pues quién sabe, tal vez si Jean-Baptiste hubiera importado sus productos desde Marsella, hoy estaríamos comprando en el puerto de Marsella. Pero pues la historia nos llevó por otro rumbo. ¿Conocías esta historia? ¿Sabías de dónde viene el nombre? Hay datos que me faltaron, hay datos que tal vez no encontré la información totalmente correcta. Déjame en los comentarios, escríbeme y dime para alimentar esta historia y que juntos podamos conocer más historias detrás de los nombres de marcas que compramos, consumimos o visitamos, como en el caso de Liverpool, todos los días. Y pues muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te esté gustando este nuevo formato. Ya hay otros episodios disponibles que puedes conocer y también otros formatos disponibles en el descriptivo que puedes visitar. Por lo pronto, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Indescriptivo, el podcast.